Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes y un gusto estar acá con la profesora Leni Sato. Es una alegría tenerte en Montevideo con nosotros. Voy a hacer una pequeña presentación tuya, muy breve porque no podría hacerla, es como inabarcable la trayectoria de Leni, tan rica y tan nutrida que nos pasaríamos toda la hora acá con eso, ¿eh? Pero básicamente con Lenny nos conocimos en un encuentro, si bien ya teníamos referencia de Lenny, pero ciertamente nos conocimos en encuentro en João Pessoa hace unos años. Y bueno, y Lenny es una apasionada de la psicología social del trabajo. Y además por supuesto, tiene su maestría en psicología social, su doctorado en psicología social, algo que nosotros también reconocemos y valoramos mucho toda la trayectoria de estudios de doctorados en Brasil, la gran proliferación de estudios, de doctorado y de universidades que nos llevan algunos años, ¿no? Hace más de 60 años que ustedes están, o casi 60 años que están produciendo doctores y doctoras, y bueno, y eso nos llevan a una ventaja allí y lindo, interesante de todo lo que han producido en Brasil. Leni ha trabajado, sobre todo estado con un esfuerzo particular junto a otras colegas en formar el constructo teórico en relación a la psicología social del trabajo, que no se trata solamente de una cuestión teórica, sino también que hay una mirada comprometida, política, involucrada con la comunidad y con los intereses y preocupaciones que las comunidades tienen. Así que nada, tampoco puedo decir los cientos de artículos, es una envidia que genera toda la producción bibliográfica que tiene Leni, que es hermosa y además leerte es muy grato. Por eso mismo, ¿no? No solamente se reconoce la rigurosidad teórica y académica, científica tuya, sino también, y es por eso que nosotros estamos alegres de tenerte acá, ese involucramiento social y esa preocupación por lo social y bueno, así que por eso estás acá y nos gusta mucho tenerte acá. Así que, sin más, Lenny, si te parece, podemos comenzar con tu conferencia. Lenny va a trabajar sobre modos colectivos de afrontar la precariedad del trabajo. Así que te dejo a ti y muchas gracias por estar con nosotras. Tá bom. Bom, boa tarde. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês, muito contente de ter sido convidada pela Silvia, né? Sei que é sempre um esforço, né? A gente conseguir dar conta do trabalho. Estou falando em português, vocês estão me entendendo. É porque eu tive aula de espanhol, inclusive, para vir para cá. Então, eu sei que é um esforço grande, né? Você conseguir dar conta de todo o teu trabalho e fazer as solicitações, organizar os vários detalhes, né? E também vai ser muito interessante conhecer mais o trabalho do grupo de vocês, né? Não apenas o da Silvia, mas do grupo, que ela sempre falou do grupo, né? Desde a primeira vez que nós falamos, que foi uma reunião que nós fizemos por Google Meet, não é? Ela já tinha referido as pesquisas, as intervenções, né, vocês têm desenvolvido e sempre se referindo ao grupo. Ela sempre se referiu ao grupo, nunca a ela apenas. Bom, te agradeço as palavras generosas sobre a minha
meu trabalho, minha pessoa, né? E eu vou fazer uma apresentação baseada, na verdade, vou focalizar um tema específico, né? Não vou falar da psicologia social do trabalho. Sobre a psicologia social do trabalho, nós vamos falar no curso que vai acontecer a partir de amanhã. Mas hoje eu sugeri para a Silvia, e ela achou que seria adequado, focalizar nessa palestra, nessa conferência, um aspecto específico de um tema que é importante como sustentação para a psicologia social do trabalho, né? A psicologia social do trabalho, a gente vai falar no curso, mas basicamente ela se estrutura a partir de alguns campos de estudo no Brasil. E, assim, eu acho importante falar que a psicologia social do trabalho, ela se estruturou lá porque houve condições para ela se estruturar lá, né? Eu acho que sempre é importante pensar nas condições, na materialidade, nas condições da formação, né, que a Silvia falou e etc. Então, dois campos foram importantes para sustentar e dar elementos para nós construirmos o que chamamos de uma psicologia social do trabalho. Um é o campo da saúde do trabalhador, que é um campo relativamente novo também no Brasil, né? Da década de 80, e a gente costuma denominar de um movimento de saúde do trabalhador, porque envolve tanto a ação sindical, né, como política pública, tá? E eu acho que um dos os grandes pilares para a formação da psicologia social do trabalho se dá muito a partir da saúde do trabalhador. O Francisco Lacaz, que é meu marido, ele é uma pessoa importante no campo da saúde do trabalhador no Brasil, né? Uma das pessoas que construiu este campo, tanto no campo sindical como nas políticas públicas. Este é um dos pilares, digamos assim. O outro pilar importante é o campo da economia solidária no Brasil. Aqui no Uruguai, eu sei, assim, não conheço em profundidade, mas eu sei que aqui, né, as ações solidárias, cooperativas de habitação, em várias outras áreas, ela é um campo importante, né? No Brasil, em termos de política de habitação, ela não é tão forte assim. O que eu sei é que teve um professor da USP, da arquitetura, da Faculdade de Arquitetura, que ele foi secretário de habitação do primeiro governo popular na cidade de São Paulo, né? Era a prefeita, chamava Luísa Erundina, ela é viva, ela hoje é senadora? Acho que é deputado federal. É uma pessoa muito combativa, do Partido dos Trabalhadores, hoje ela é de um outro partido mais à esquerda do PT, né? Mas na época ela era do Partido dos Trabalhadores e ela foi eleita prefeita e ela indicou este professor, que se chama Nabil Bonduc, para ser o secretário de Habitação. E eu soube há poucos dias que, inclusive, a proposta de fazer construção de habitação por meio de mutirões foi inspirado aqui na iniciativa do Uruguai, né? Então, tem aqui uma tradição forte, né? Inclusive, a professora Daniela, que eu encontrei há pouco, né? Ela trabalhou, até poucos meses atrás, com uma outra pesquisadora brasileira, que se chama Cris Andrada, e que foi minha orientanda de, de mestrado, de doutorado, e ela também fez um pós-doutorado comigo, neste campo de economia solidária, né? Então, quer dizer, e eu sei que ela fez um trabalho junto com grupos feministas, né, e de habitação, que é muito rico aqui. O que eu vou trazer aqui para vocês, então, é falar um pouco, digamos assim, deste lado que sustenta a psicologia social do trabalho para nós, lá no Brasil, que é esse campo da economia solidária. E como a gente tem trabalhado isso a partir da perspectiva do trabalho, né? A partir da perspectiva do trabalho.
Eu preparei um texto aqui, eu não sei quanto tempo, a gente nem conversou muito sobre o tempo que a gente tem, né, Silvia? Enfim, vamos ver aí, se não vai ficar muito cansativo, muito longo, tá? E eu vou tentar falar aqui em castelhano aportuguesado. Mas acho que tá bom, né? Bom, o título dessa apresentação é Relações Solidárias para Enfrentar a Precariedade do Trabalho e da Vida. Pretendo contribuir com reflexões e hallazgos desde a perspectiva da psicologia social do trabalho, que ha sido construída por vários investigadores de algumas universidades de Brasil. Assim, mi presentación se debe a la contribución de amigos y compañeros varios, pero me gustaría destacar el grupo que se nuclea en el grupo de trabajo de ANPEP. ANPEP significa Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que es una organización que congrega todos los programas de posgrado de psicología en Brasil. Hoy tenemos cerca de 100 programas de posgrado en psicología, en las varias áreas, no solo de social, en neurociencias, en experimental, en psicanálisis, psicoanálisis y así, y psicología social también, y psicología del trabajo. ¿Sí? Y los pesquisadores, investigadores, se reúnen en torno de grupos de trabajo. Y hay un grupo de trabajo que nos hemos construido que se llama Trabajo y Procesos Organizativos en la Contemporaneidad, de la cual la profesora Silvia participa ahora. Y es muy bien que no teníamos ninguém de Uruguai hasta ahora. E além de Uruguai, temos pesquisadores de Chile, de Colômbia e vários de Brasil. Pero es muy interesante para nosotros mantener este intercambio con Latinoamérica, incluso porque hoy hay una gran discusión acerca de la internacionalización. No sé si acá también eso se pasa, y que internalización del conocimiento, de la ciencia, investigación. Incluso esta entidad que es ANPEP, esta asociación, ha tido la iniciativa de promover discusiones acerca del tipo de internacionalización que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, hay toda una discusión acerca de la lectura pós-colonial, não colonial, acerca da internacionalização, que é um outro tema que me parece-me importante também para discutir. Pero, entonces, yo quiero, por eso, porque es un proyecto colectivo, agradecer a mis antiguos y actuales alumnos de doctorado y de maestría, porque a través de sus investigaciones hubo la oportunidad de conocer las realidades de trabajo en diferentes regiones de Brasil. Ali, estoy en la USP, en São Paulo, pero tenemos recibido investigadores, estudiantes de diversas partes de Brasil, del norte, del nordeste, incluso de Amazônia. Acá voy a referir un estudio también. En el libro Psicología Social del Trabajo, publicado en 2017 en Brasil, por la editora Voces, yo dejé con profesora Silvia un ejemplar para el programa, la universidad, no sé cómo, esto. Que reúne el trabajo de varios miembros de este GT vinculados a diversas universidades de Brasil. La psicología social del trabajo, tal como hemos construido en Brasil, se configura como una, entre comillas, una psicología social que se centra en los fenómenos y problemas del trabajo y para ello cuenta con elementos que la singularizan, arraigados en su historia, sus principios, sus objetivos, su ética no liberal y a las diversas disciplinas con las cuales ella dialoga. La constitución
de la psicología social del trabajo nos surgió como resultado de un proyecto definido a priori. Surgió en el momento en que se actuaban múltiples fuerzas, en un contexto de redemocratización del país y de búsqueda de lecturas de la psicología social orientadas a aclarar los problemas de nuestra realidad. Se trata de un proceso reciente de unas 3 décadas, aún en curso, y no de una propuesta acabada. Esto pienso que es importante. Sabemos que hay muchas cosas que deben ser mejor estruturadas. Esta construcción fue motivada por un sentimiento de indignación ante la percepción de injusticia en nuestra sociedad, que es muy desigual, y especialmente en cómo se explota el trabajo en nuestro país. El trabajo es entendido en su materialidad, es historicidad, lo que exige considerar las relaciones de poder presentes en la división social del trabajo y en los valores e ideologías, entendidos aquí en el sentido marxista, así como las condiciones y peculiaridades del capitalismo contemporáneo. Así anclara, la psicología social del trabajo dirige su atención a examinar e intervenir en situaciones y contextos de trabajo que restringen las acciones de las personas, inhiben sus formas de ser y limitan sus condiciones de vida. Al fin y al cabo, su intención es hacer del trabajo un lugar más humanamente habitable. Y para cumplir estas tareas, cuenta sobre todo con la visión de los trabajadores. Algo que se debe destacar de la psicología social del trabajo es el hecho de que sus fuentes de pensamiento y práctica son 2 campos de investigación e intervención muy importantes en Brasil. Como dijo, la salud de los trabajadores, entendida como un movimiento, que involucra las acciones de los sindicatos de trabajadores y las políticas públicas de salud. Y la economía solidaria, que involucra movimientos sociales, universidades y es objeto de políticas públicas de trabajo. Esta presentación se basa en un artículo de autoría de Egeu Esteves, Cris Andrada, Juliana Nóbrega y yo. Egeu, Cris y Juliana han sido mis estudiantes de mestrado, doutorado incluso. E foi publicado em um periódico Quaderno de Psicologia da Universidade Autônoma de Barcelona. E o artigo recebe o título, em português, Resistência ao Trabalho Precário através de Relações de Solidariedade. 4 casos do Brasil. A motivação para escrever este trabalho foi reunir os hallazgos de investigações individuais, algumas como teses doutorais e outras como investigações pós-doutorais. Cada uma de ellas se centrou em diferentes situações de trabalho, teniendo como aspecto comum as relações solidárias, tematizadas desde distintas perspectivas, como a coletivização, a economia solidária e a criação de trabalho em segmentos pobres da população. O objetivo desta apresentação é discutir o potencial de algumas de las formas em que os trabalhadores resistem e enfrentam a crescente precarização do trabalho. Em primeiro lugar, conviene recordar a Robert Castel, investigador francês, quem señalava que a condição de assalariado, a la que, em suas palavras, comillas, está ligada a maior parte da proteção contra os riesgos sociais, foi durante muito tempo uma das situações mais inciertas e também uma das mais indignas e miseráveis. Alguém era assalariado quando não era nada e não tinha nada a cambio, salvo a cambiar, salvo a força de seus braços.
Alguien se convertía en asalariado cuando su situación se deterioraba. El artesano arruinado, el agricultor cuya tierra ya no le daba de comer, el aprendiz que no podría convertirse en maestro. Estas son situaciones de Castell. Esta situación ha cambiado mucho a lo largo de la historia y en la época contemporánea en Occidente en general, los trabajadores pobres pueden escapar de la vulnerabilidad, de la miseria y de la precariedad si son asalariados. Además de proporcionar condiciones materiales, el trabajo asalariado también ha proporcionado elementos para la creación de una ideología que ha justificado la devaluación de otras formas de trabajo que han sido precarizadas, que han sido no protegidas. Esta reflexión es especialmente relevante cuando observamos la situación de los países del tercer mundo. Concretamente, el contexto laboral brasileño es complejo y desigual, típico de una región donde la relación asalariada no ha sido mayoritaria. Sin embargo, hay que decir que la presencia de formas no capitalistas de trabajo, producción, comercialización y crédito en los países desarrollados es muy antigua y persistente, y que muchas veces son el único medio de supervivencia de parte de la población que viven con poca o ninguna protección laboral. Si las formas tradicionales aparecen como informales a los ojos de la Organización Internacional de Trabajo y siguen siendo precarias, debemos preguntarnos si ello se debe a sus características intrínsecas o a la forma en que han sido invisibilizadas o negadas por las élites y sus legisladores. En esta presentación no voy a ahondar en la discusión sobre los límites de utilizar el término trabajo informal para definir la amplia gama de trabajos que quedan fuera de la categoría de empleo. En este sentido, es importante conocer los estudios de investigadores latinoamericanos que teorizan sobre la economía popular. Es un término de un investigador colombiano que se llama César Giraldo. Otro término es nanoeconomía, que es cuñado por el profesor Peter Spink, que es inglés, pero hace mucho tiempo está en Brasil, ¿conocen? Sí, y que fue mi orientador de maestría, sí, que es un gran profesor. E o termo viração, em português, que é cunhado definido por la professora Maria Filomena Gregory, brasileña. Viração significa que as pessoas fazem qualquer coisa para poder viver, rebuscársela, que é o término que se utiliza acá, ¿sí? E também investigadores que han estudiado a realidade do trabalho no continente africano. Por ejemplo, Marcia Grassi, que es italiana pero radicada en Portugal, describe la complejidad organizativa del comercio transnacional realizado por mujeres caboverdianas, que son mujeres del país Cabo Verde, que es la costa occidental de África, que van a Brasil y hacen compras para vender en Cabo Verde, y lo mismo ocurre con mujeres de Angola, también en el sur de África, que van a Brasil y compran. No solo a Brasil, pero también a Estados Unidos y otros lugares. Pero Brasil era una gran fuente de mercaderías para ellas. Y hay estudios acerca del trabajo de esas mujeres que son denominadas en el término caboverdiano, que es el criollo caboverdiano, que es habitante. Habitante significa que es una persona que tenta se virar, dar a volta en el sentido de escapar a las dificultades. ¿Está claro?
Un otro investigador que es angolano, que se llama Carlos López, describe la vida y el trabajo en grandes mercados en Angola. Y hay un investigador africano, pero de la costa oriental de África, que es un país que se llama Unión de Comores, ¿sí? Que señala, el autor se llama Abdallah Nuruddin. Él señala la existencia y la importancia para la supervivencia de la población de Unión de Comores, de muchos trabajos que no implican en comercio. Entonces, no es un trabajo mercantil. En otras palabras, el mundo del trabajo en nuestros países se caracteriza por la polimorfía, que durante mucho tiempo permaneció invisible. Por ejemplo, nosotros no tenemos apenas el trabajo asalariado, ¿sí? Que pienso que sea una idea de que podemos llegar ahí, pero no, por lo menos en el caso de Brasil nunca fue la regla, ¿sí? Lo que se denomina de trabajo informal siempre llegó a como que 40%, 50%. Entonces, el trabajo asalariado es solo una parte, el empleo es solo una parte del trabajo de la población. En Brasil, el proceso de modernización que pretendía hegemonizar la relación asalariada en el país hizo invisible toda una serie de actividades laborales que se consideraban atrasadas, fuera de su tiempo, y se imaginaba que de alguna manera se extinguirían por medio del trabajo asalariado. Así, por ejemplo, el mercado callejero, el cameló, aquí también, la quitandera, que es el nombre que tiene origen en el trabajo de las mujeres negras angolanas en Brasil, las esclavas, y el vendedor ambulante son formas de comercio y de trabajo que se remontan al Brasil colonial y aún persisten en los centros urbanos, sufriendo prejuicios, desprecio y violencia por parte de las autoridades públicas y competencia desleal con las empresas modernas, supermercados, centros comerciales, etc. En Brasil, el Brasil moderno, como dijo Otávio Yanni, que es un sociólogo brasileño, es una idea, talvez un deseo, porque nuestra realidad laboral es como un mapa arqueológico en el que conviven presente, pasado y futuro. Es muy interesante que este investigador e Otávio Yanni, ele considera que a ideia de Brasil moderno, a modernidade, a construção del Brasília, que é a capital do país, é um desejo, não é na realidade, não somos modernos assim. No processo de invisibilização de algumas formas de trabalho em Brasil, já havia sido advertida por escritores brasileños desde el siglo XX, inicio del siglo XX. Y hay varios oficios desconocidos. Hay un escritor de Rio de Janeiro, carioca, que se llama João do Rio. Do Rio, porque é do Rio de Janeiro, né? E ele descreve, ele era cronista, não era investigador, era um cronista, um escritor muy importante que ha escrito en varios periódicos en Río de Janeiro en el inicio del siglo XX. Él dijo que hay varios oficios que son profesiones ignoradas, pequeñas profesiones o profesiones sin academia. Además de estas, hoy existen muchas otras que siguen siendo ignoradas. Entonces, es muy interesante como él llama atención para muchas actividades diversas que las personas crean, generan, sí, crean, y que ellas fueron ignoradas.
por estudiosos del trabajo, porque había idea de que el Brasil moderno iría conseguir superar, extinguir estes trabajos y tenermos solamente el trabajo asalariado, el trabajo protegido. Era una intención, pero no conseguimos. En nuestro contexto, la precarización del trabajo bajo el neoliberalismo agrava las incertidumbres y vulnerabilidades que ya existían. En términos estadísticos, el trabajo en forma de empleo siempre ha alcanzado solo a una parte de la población activa. De esta manera, la comprensión de la precariedad del trabajo, así como la agenda de investigación sobre el tema, deben orientarse desde la base de nuestro país. Hay dos artigos, dos autores, Muradas y Pereira, que así describen, comillas, el desempeño de funciones precarias y subordinadas en las relaciones de trabajo contemporáneas en Brasil afecta a trabajadoras y trabajadores periféricos interseccionalmente oprimidos por raza y género desde la colonización, que continúan siendo silenciados por una única narrativa de matriz eurocéntrica de celebración de la libertad a través del trabajo subordinado, fruto de la colonialidad del conocimiento aún presente en el derecho laboral brasileño. Estaba viendo, acho que estaba me mirando. Así, la antigua y persistente desigualdad, sumada a la sustitución de empleos regulados por nuevas formas de trabajo precario, uberización, por ejemplo, obligan a los trabajadores a lidiar con la vulnerabilidad de su condición de vida debido a la ausencia o precariedad de la seguridad social. Pero también hay resistencias y enfrentamientos dentro del actual sistema socioeconómico. Una de las formas de resistencia al trabajo precario es, como sabemos, la lucha por un trabajo asalariado en condiciones dignas y protegidas, la lucha por el empleo y la conquista o el mantenimiento de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores asalariados. Pero también hay formas de resistencia al trabajo subordinado a través de la construcción de trabajos sostenidos por vínculos y redes sociales de solidariedad. Esta construcción no solo es impulsada por la necesidad ante el desempleo y la extrema precariedad y pobreza, sino también por la convicción política de que existen otros tipos de relación de trabajo que permiten crear trabajos más acordes con la vida buena y no con los preceptos utilitaristas y instrumentales típicos de la relación de trabajo en el capitalismo. En Brasil, se observan iniciativas en este sentido, tanto en contextos urbanos como rurales. Son acciones que surgen de la vida cotidiana de diferentes grupos, más que proyectos formatados a priori. Estas acciones expresan lo que las personas entienden, lo que es mejor y posible para ellas y para el lugar donde viven. Lo que interesa aquí es la capacidad colectiva de coser relaciones de ayuda mutua, de planificar y realizar posibles transformaciones en la vida cotidiana, resistiendo a la racionalidad económica capitalista y también a la precariedad del trabajo. Son prácticas indígenas que conjugan la búsqueda de satisfacción de las necesidades materiales de supervivencia con la convivencia social, la reproducción de la cultura y la construcción de formas de ser solidarias. Permiten recordar el pochirón. Pochirón es una palabra de la lengua indígena tupí, que significa mutirão, que significa trabajo conjunto, esfuerzo conjunto. Y el tanomoshi, que es una otra palabra, que es palabra japonesa, que significa consorcio de dinero. Si las personas no pueden
buscar el dinero en el banco, ellos mismos hacen un consorcio de dinero. Pienso que sea incluso una práctica en otras culturas, pero yo conozco porque mi papá, que era de Japón, participaba de un grupo de amigos de que hacía el Tanomoshi y que funcionaba así. Todo el mes, cuando las personas recibían su salario, había allí una cantidad que todos contribuían, como que se $30, por ejemplo, 300 pesos, por ejemplo, por mes. Y a cada mes se sorteaba, sorteava, sorteava. Quando eu penso que não é, é, né? Sorteava a pessoa que iria quedar com aquele montante. Essa era uma forma de consórcio de dinheiro, uma forma de ajuda mútua. Y que significa, y que es basado en la relación de confianza, más do que se tiene dinero para pagar, no, en la relación de confianza. Es muy interesante. Cabe señalar que en crioulo cabo-verdiano, juntamão significa unir las manos, cooperar, hacer cosas juntos. Como decía la profesora muy querida brasileña Silvia Lezer de Mello, para algunos segmentos de la sociedad, la supervivencia se basa en la solidaridad, porque no se puede vivir si no se cuenta con los demás. La solidaridad aquí no es un acto de benevolencia, sino la base de la supervivencia de las personas. En el ensayo sobre el don de Marcel Mauss, que es un antropólogo, describe la relación entre pueblos primitivos de Polinesia, en la que dar y recibir formaban parte de la moral y de la economía, y que tejía una red. Cabe señalar que dar no es solo material, sino también es donar algo que es espiritual. La economía popular, según Giraldo, que es el investigador colombiano, escapa a la relación asalariada y se basa en prácticas de este tipo. Dichas prácticas pueden dar lugar a la construcción de empresas solidarias, cooperativas autogeridas, autogestionarias. Pueden soldar el vínculo necesario para que las personas creen trabajos individuales a partir de los recursos disponibles, a menudo asemejándose al bricolaje. Y pueden aglutinar y articular prácticas en el territorio que respondan a la satisfacción de necesidades en diversos ámbitos, en el territorio donde las personas viven. Diversos ámbitos como trabajo, salud, vivienda, educación, cuidados, etc. Manteniendo los recursos económicos en el barrio. Describamos brevemente 4 casos que retratan iniciativas solidarias y, a la continuación, destacaremos los elementos relevantes de estas formas organizativas como manera de hacer frente a la situación. Precariedad es muy asociada a un vínculo que no es basado en el asalariamiento, que no tiene protección social, no tiene protección de seguridad. Pero además de eso, hay también un concepto que es de precariedad subjetiva, que ha sido cuñado por Daniel Linar, sí, y que hay un otro libro que no me acuerdo, bueno, después voy a... Entonces, la precariedad de acá también es comprendida en términos de una precariedad subjetiva, ¿sí? Que no es apenas la falta del trabajo, no basta tener un trabajo asalariado, tenés que tener una relación en la cual no se sienta solo, isolado, es eso. Bueno, digo que tenemos 4 ejemplos. Una es una cooperativa de confección autogerida en Porto Alegre, que es la capital de Rio Grande do Sul, que es el sur de Brasil.
justo aqui, do lado, bem do lado, que sigue os princípios da economia solidária, que estipulam que as decisões a todos os níveis se tomam democraticamente, incluindo os retiros, a duração da jornada laboral, a organização do trabalho, etc., e que cada pessoa tem um voto. Esta cooperativa foi criada por mulheres de um bairro obrero. La cooperativa produce artículos como camisetas, bolsas promocionales, etc. Vários artículos de tecido de algodão, algodão orgânico, ¿sí? Y, por ejemplo, esta cooperativa ha fabricado las bolsas para el Fórum Social Mundial. Al principio, el grupo estaba formado solo por 35 mujeres de edades comprendidas entre 18 hasta 80 años. La mayoría de ellas estaban casadas y tenían hijos, por lo que tuvieron que interrumpir sus estudios antes de terminar la enseñanza primaria. En aquella época, su situación laboral era precaria. Muitas de ellas realizavam trabalhos de costura esporádicos e mal pagados em suas próprias casas. Uma de ellas dijo que ganhava o equivalente a 1 litro de leite por dia inteiro de trabalho. Eram os tempos da crise de emprego em Brasil, uma crise econômica e social que durou toda a década de 1990 e afetou gravemente a los sectores mais pobres da classe trabalhadora. A ideia de criar esta cooperativa que se chama Univens, Univens é Unidas Venceremos, surgió en el seno de un pequeño grupo de vecinos en las reuniones del presupuesto participativo, orçamento participativo, que é uma iniciativa importante do governo de PT em Rio Grande do Sul. Acá também? Sí, que muito... Ah, que bueno. Pelo menos a ideia me parece boa. Bueno. Uma política pública que supuso uma importante experiência comunitária, responsável de uma profunda transformação do barrio. Muitos de ellos já se conheciam de experiências anteriores basadas em la solidariedade e la ayuda mútua, como a construção de la capilla e la lucha por uma guarderia comunitária. La lucha de los vecinos del barrio logró importantes victorias. Por eso a história de Univens está entrelazada com a história de la vila, que é o barrio onde vivem as mulheres, as famílias. Al luchar por ellas, las posiciones de residente y miembro de la cooperativa se entrelazan, formándose un emaranhado, en palabras de una das cooperadas. La imagen parece poderosa para ilustrar el campo formado por las relaciones de solidaridad que no se restringen a la cooperativa, sino que se extienden por todo el barrio, un territorio que, a su vez, da materialidade, história e vida cotidiana a estas relações, através de seus agentes. As pessoas que trabalham em la cooperativa têm que ser de la comunidade. A investigação demonstrou que as relações de solidariedade, fundamento desta experiência política e comunitária, não só são anteriores à cooperativa, sino que foram uma condição necessária para sua organização. La construcción de una autogestión requirió un proceso largo y laborioso en el que el proceso dialéctico entre la resistencia al sistema dominante y la creación de una forma autoral de sobrevivir a él parece no tener fin. En palabras de los trabajadores. Mas que o resultado histórico desta forma de vivir o trabalho em geral, lo que mais les importa é o tecido de la vida cotidiana. Este processo ha formado importantes líderes activos a nível nacional
en el ámbito de la economía solidaria. Y hoy esta empresa forma parte de una red de cooperativas de base que compone una cadena del algodón orgánico formada por cooperativas de los estados, cooperativas de trabajo de los estados de Pará, que es el norte, Bahía, que es sudeste, Minas Gerais y São Paulo, sudeste, y Rio Grande do Sul, que es región sur. Entonces, parece importante destacar acá que no es apenas un trabajo, que las relaciones solidarias se quedan y fican restritas al trabajo, pero que también se extiende a la comunidad. Eso me parece importante. El segundo grupo es el colectivo del MST, que es Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, que es uno de los movimientos más importantes que tenemos en Brasil últimamente. Que un colectivo que está ubicado en Rondônia, en la Amazonia. Se trata de trabajadores rurales que tras 2 años de ocupación bajo lona, que es una etapa de la ocupación de la tierra por los sem terra, que es quedarse bajo la lona, que no tiene casa, no tiene nada, constantemente amenazados de desalojo, han desarrollado un proceso de colectivación de la tierra y del trabajo. Cabe señalar que este colectivo se encuentra en una región donde el agronegocio está ostensiblemente presente y donde los trabajadores rurales vinculados a movimientos sociales son víctimas de una violencia a menudo mortal. Y en Brasil esto es algo que parece muy difícil de conseguir resolver. Entonces, se trata de un grupo, un colectivo que estaba ubicado, cercado de agronegocio por la volta. Entonces, la presión era muy grande. Incluso una de las líderes del movimiento ha tenido tiene un problema en su pierna porque llevó un tiro. Entonces, son cosas así. Ahora los que murieron, ¿no? Más que una opción entre muchas, la cooperación en este colectivo es una necesidad, una cuestión de supervivencia frente a las condiciones de vida de la población campesina. En las primeras iniciativas de cooperación, los hombres salían a trabajar al campo mientras las mujeres se quedaban en casa para realizar las tareas domésticas y cuidar de los pequeños huertos y animales que quedaban en el vecindario. Sin embargo, las dificultades económicas llevaron a algunas familias a comer juntas todos los días. Ante la escasez de mano de obra, llegaron a la conclusión de que era importante que las mujeres trabajaran también en los campos y huertos y decidieron juntar las ollas, convirtiendo en un colectivo todo el proceso de alimentación de las familias que participaban en las experiencias de cooperación agrícola. Así se creó la cocina colectiva, un cobertizo de madera con cocina de leña construido en el centro de la agroaldea, donde las familias llevaban sus utensilios domésticos y empezaban a cocinar y comer todos los días. Con el tiempo, la cocina, que parecía ser solo una forma de resolver los problemas prácticos de la cooperación cotidiana, se convirtió en el motor de una experiencia más amplia de colectivización, que incluso empezó a cuestionar la división sexual de trabajo que allí prevalece, un tema que está constantemente en tensión. Al mismo tiempo que se colectivizaba el trabajo de producción y parte del trabajo doméstico, era necesario colectivizar la tierra. Inspirados por las experiencias de colectivización parcial que tenían lugar en los asentamientos del país y también por las experiencias socialistas conocidas, especialmente las de
Cuba, decidieron que también experimentarían a vivir en un solo pedazo de tierra, sin dividir las parcelas, que era la forma asignada a las familias. Más que la cantidad de tierra que cada uno poseía, lo que importaba era cómo la trabajaban y las condiciones objetivas que les permitían hacerlo. La forma colectiva y autogestionada de organizar el trabajo de producción tendría un impacto directo en el significado que se daba a la tierra. Es muy interesante cómo todas esas iniciativas son iniciativas que las personas crían. Y crían porque no es, como dijo acá, no era una opción de entre muchas, era lo que podían hacer. Y y también es importante detener acá en que es algo importante por la psicología social del trabajo, que es focalizar lo que ocurre en el cotidiano mismo del trabajo, que en la singularidad de cada uno. Esto me parece que es una preciosidad. La forma colectiva y autogestionada de organizar el trabajo de producción tendría un impacto directo en el significado que se le daba a la tierra. La agroecología y las prácticas económicas solidarias se tomaron como base de la producción agrícola. El trabajo colectivo requería tierras colectivas y así, en 2003, se formó el Colectivo 14 de Agosto, el título, el nombre de este colectivo, que sigue existiendo en la actualidad. A partir de esta experiencia, podemos ver que la forma en que estas familias perciben el trabajo en la agricultura ha cambiado desde la colectivización, ampliándose. Lo que antes era trabajo para ellos se ha convertido en trabajo para nosotros. El carácter autónomo del uso de la tierra y la propiedad colectiva de los medios de producción permiten construir socialidades y materialidades colectivas y alternativas organizativas diferentes de la forma tradicional de trabajo de la familia campesina. La construcción de esta vida cotidiana está marcada por la solidaridad y la amistad, por el sentido de pertenencia y protección, por el aprendizaje de planificar, decidir y hacer cosas juntos, y por la convicción de que la colectivización es un tipo de confrontación política. Entre las diferentes implicaciones de estas opciones, de las opciones que el grupo ha tomado a lo largo de más de 20 años, ha quedado patente la producción de una territorialidad campesina, combativa y anticapitalista, arraigada en una historia de lucha y también en una cosmología que entiende la tierra y el trabajo como elementos constitutivos de la vida campesina, con significados muy diferentes de la territorialidad del capital. Desde esta perspectiva, la tierra es heredada, sagrada y viva. El trabajo es lo que se hace para ganarse bien la vida y la cooperación es una forma histórica y cotidiana de resistencia del campesinato. En su trabajo cotidiano, articulan la política, la memoria y un proyecto de sociedad basado en la autogestión, el trabajo entendido en su totalidad, producción, reproducción de la vida. Y la tierra como lugar de vida, habitado, poblado. En resumen, colectivización. Ellos colectivizaron la tierra y su cultivo, así como la comercialización de los productos y también construyeron una escuela. Sus prácticas seguían por la agroecología, la solidaridad y la amistad. Incluso en este grupo es muy interesante porque una de las líderes me dijo que hay muchas familias que son amigos de ellos y que tienen hijos con problemas psicológicos de diversas órdenes y que muchas veces eles se quedan ahí en el colectivo y que conviven bien ahí.
Es muy interesante eso. Entonces, no es apenas una forma de trabajo, de generar renda, pero una forma de vivir, de vivir. Eso que me parece importante. El uso de la tierra no tiene esta finalidad mercantil como el agronegócio, que en Brasil es solo soja, milho y gado, ganado. Sí, y que es todo para exportar, nada para nosotros. Entonces, no es el agronegocio que genera y produce alimentos para nosotros. No, absolutamente. Es muy, muy lindo esto que ocurre acá, muy lindo. Con todas las dificultades que ellos tienen. No es nada romántico, ¿sí? Pero que es algo que es posible pensar, ¿sí? Y no se trata de copiar otros hacer lo mismo que ellos, pero pensar que cada colectivo consigue organizar el trabajo y su vida de una forma que hace sentido para aquel territorio. Entonces, esta dinámica del territorio nos parece algo importante cuando se habla en ese tipo de iniciativa, ¿sí? Hay una otra experiencia que se llama Conexiones entre 4 barrios de la ciudad de São Paulo. Se trata de conexiones creadas por la población de barrios pobres situados en la zona sur de la ciudad de São Paulo. La zona sur de São Paulo, el mapa da cidade de São Paulo es como um cachorro de perfil, que tem o pescoço comprido e a cabeça. A zona sul é o pescoço comprido, que é uma zona muito pobre de São Paulo, e que também houve muito problema de criminalidade, violência, isso todo. E esta região da cidade sofreu um agudo processo de desindustrialização na década de 80. O Brasil está sofrendo um grande processo de industrialização também. El desempleo que esto provocó empeoró las condiciones de vida de la población, ya de por sí pobre, y 2 de los barrios, eran 4 barrios, 2 de los barrios fueron testigos de un aumento significativo de violencia. Además del miedo sentido, la población también construyó resistencia, articulando cultura, trabajo y educación. La acción contra la violencia ha conseguido convertir la zona sur en un hervidero de la producción cultural en unos 20 años. La combinación de cultura, solidariedad y trabajo ha dado lugar a la aparición de diferentes colectivos que se conocen como empresas culturales solidarias. Vincular cultura, solidariedad, trabajo e ingressos significa realizar colectivamente actividades econômicas basadas em la valoração de la própria cultura e vivir assim la cultura en la vida cotidiana. Não é uma cultura que está distante de lo que uno pode experimentar cotidianamente. ¿Sí? Não é um produto cultural que apenas se consume. Como exemplo, um grupo de peluqueiros que valoram a estética afro-brasileira vivem desta cultura e la recream a diário. Existem redes de cooperação. Há empresas que assessoram em agricultura urbana a organizações que cultivam huertos comunitários. Estes huertos suministram produtos a grupos do setor alimentário que valoram os sabores de las culturas ancestrales. Los huertos requieren la construcción e instalación de cisternas, de lo que se encargan colectivos relacionados con la ecología. El mismo tipo de unión se da entre los sectores del reciclaje y la construcción, donde empresas de recogida de escombros suministran ladrillos a otras. Também há coletivos que reabilitam viviendas, que, a su vez, são financiadas por bancos comunitários. Há uma grande rede que não há de todo. É muito interessante. Las acciones de estas empresas requieren servicios de artes visuales, comunicación, informatización, contabilidad, etc., lo que abre espacio para que surjan y se estructuren otros colectivos. Al mismo tiempo que aumenta la complejidad de las relaciones económicas entre los emprendimientos solidarios,
aumenta el potencial de desarrollo local, ya que se trata de residentes que trabajan, producen y consumen en la región. Esto es una preocupación importante, que el dinero que es generado ahí no se va para otro canto, mas que possa generar productos y renta para los que viven ahí. Y esta red se expande cada vez más. El cuarto ejemplo es la creación individual de trabajo y generación de renta. Es el caso de dos mujeres que se apoyan mutuamente en la producción artesanal de ropa infantil. Ellas viven en el mismo barrio y trabajan como obreras en una fábrica, trabajaban y como obreras en una fábrica de ropa donde aprendieron a coser. Cuando la fábrica cerró y se quedaron desempleadas, decidieron crear este trabajo. Una idea que tuvo una de ellas cuando se enteró de que la fábrica textil en que había trabajado como aprendiz, que era un trabajo extra, donaba retales. Cada una de ellas cosía de forma individual e independiente en sus respectivas casas, y cada una obtenía ingresos de su producción y comercialización individual. Los recursos eran escasos. Cada una construía su propio negocio, por así decir, pero trabajaban en cooperación en algunas fases del proceso de trabajo. Iban juntas a recoger los retales a la fábrica, transportaban grandes volúmenes de material en autobuses, además de caminar unos 700 metros con todo el peso. Resolvían juntas los problemas técnicos del trabajo, de costura y de la comercialización de las prendas. Esta interacción se producía con regularidad cuando discutían y resolvían juntas pequeños y grandes problemas, aunque solo afectara a una de ellas apenas. De este modo, se producía un aprendizaje en conjunto y continuamente. Esta forma de cooperación solidaria, criada sobre la base de la amistad, tenía lugar a pesar de que cada una cosía en su casa. Ambas confeccionaban ropa infantil, pero creaban diseños diferentes y así definían sus respectivos estilos, por así decir. Vera confeccionaba diseños más sencillos y baratos y vendía las prendas a puestos de mercadillos, mientras que Judith, a otra, confeccionaba prendas con diseños más sofisticados, con más detalles, con otro tipo de acabados, y las vendía a pequeñas tiendas en los barrios de la región. La diferencia de estilo se debía a la diferencia de cualificación. Judith era mejor, ela sabía mejor coser, tenía más formación para eso. Cabe señalar que, aunque eran empresas individuales, la relación de ayuda mutua estuvo presente en varios momentos de su trabajo. Además, que realizaban el trabajo de sus casas, en la cocina, en sus casas, en la cocina, en el patio de cocina, en el dormitorio o en el salón. Y que si no fuera por la donación de materias primas y el préstamo de la máquina de costura, de coser, a una de ellas, no habría sido posible crear este trabajo. Además de la práctica de juntar las manos, entre ellas la solidariedad también la practican sus vecinos, amigos y familiares. Así fue posible crear este trabajo. La vida social y económica se desarrolla en el barrio. Esas dos mujeres son personas que viven en el barrio donde yo nací, que es un barrio más pobre de la era periferia, hoy no es tanto, pero sí, de trabajadores braçales, operários. Bueno, y como notas finales, los 4 casos mostram táticas como uma concepção de um escritor francês que se chama Michel de Certeau. Não sei se conhecem Michel de Certeau, que me parece que é um pensador muito interessante.
para pensar lo que ele chama de politização das práticas. E como muitas vezes as pessoas que não têm poder acabam que como se utilizando do que o produtor de cultura, de bens, inventa. E também é muito interessante para discutir como se dão as relações de poder e resistência em situações de grande assimetria de poder. Por exemplo, Michel de Certeau foi muito importante quando estudei em uma fábrica de gelados em Brasil, e meu interesse era investigar se as pessoas poderiam negociar mudanças no trabalho, no cotidiano, ¿sí? Em situação que é muito assimétrica. Era uma fábrica de gelados que era do grupo Unilever, que é multinacional. Então, né? E eu digo que quando uno entra em uma fábrica, não se tem dúvida de quem manda, quem é a pessoa que dita as normas no lugar. Mas as pessoas resistem e tentam construir outra forma. Então, Michel de Certeau é um livro que se chama A Invenção do Cotidiano. É muito interessante. Eu acho que vale a pena. Então, os 4 casos mostram táticas criadas por os trabalhadores para resistir à pobreza, à segregação e à vulnerabilidade social produzida por la economia capitalista através de formas de resolver os problemas específicos de cada comunidade: violência, desemprego, subemprego, ingressos insuficientes, dificuldades relacionadas com a vivenda e o poder do latifúndio. A resistência e a precariedade se dá através de relações de ajuda mútua, de solidariedade, que se sustentam em vínculos de amistade, parentesco e vecindade. São eles quienes brindam o apoio social necessário para a existência, com o fim de evitar situações de maior vulnerabilidade social. A personalidade que sostiene os vínculos sociais resultou ser importante para a construção de coletivos organizados de forma autônoma, assim como para práticas solidárias que apoiaram a criação de pequenas obras individuais. Em todos os casos, as relações de confiança se construíram a lo largo de períodos de convivência que se vê facilitada por la proximidade territorial, comunitária ou vecinal. Os produtos e serviços oferecidos priorizam a atenção a determinados mercados, organizações, movimentos sociais, coletivos e residentes do lugar, e adoptam intencionalmente formas de comercialização que permitem, al menos parcialmente, ter recursos econômicos em um determinado círculo econômico, fortalecendo a comunidade e os sentimentos de pertenência e participação. A resistência política pode sostener-se já seja por uma clara orientação anticapitalista, como é o caso da cooperativa de confecção e o coletivo do MST, ou pode estar motivado por la sensibilidade irritável, como disse Edward Thompson, que define a limite de lo suportável, o caso da criação de emprego individual e também de las conexões de zona sur. Ou seja, uma sensibilidade irritável que não se passa ao simbólico necessariamente, é algo mais da percepção de que não é possível mais. Vamos fazer algo acá. Em todos os casos, as redes sociais conformadas por entidades, movimentos sociais, igrejas e pessoas resultaram importantes para a construção e mantenimento das iniciativas criadas. A su vez, há iniciativas que, uma vez consolidadas, começam a jugar um papel em la difusão de possibilidades de resistência política de las seguintes maneiras.
Así, si estas iniciativas surgieron de la necesidad, como también ocurre al someterse al trabajo subordinado, la experiencia de trabajar y resolver problemas locales a través de formas solidarias puede llevar a que los trabajadores puedan desarrollar colectivamente la opción de dejar de estar empleados. Finalmente, entendemos que la precariedad en el contexto de una realidad híbrida como la brasileña posibilita la generación de sujetos organizables y organizados, dando una nueva connotación a los procesos constitutivos de resistencia, colectividades y movilización, y que ocupan espacio en lo cotidiano y producen una racionalidad capaz de afrontar la condición misma de la precariedad. Pienso que puedo quedarme acá. Só voy a leer un pequeño texto que es de Galeano, que justo una de las autoras es uruguaya. Cris Andrada es uruguaya y ha vivido en Brasil, vive en Brasil desde sus 7 años. Sus papás fueron para Brasil y hoy ella es profesora de universidad, es una pesquisadora muy sofisticada, muy interesante. Estuvo acá con la profesora Daniela hace poco. Porque hay otra, por ejemplo. No, no, está bien. Porque, porque tiene sobrenome. Está bien. Está bien. Entonces, este trecho que es de Galeano es porque Cris es una autora y que él sugirió. Entonces, a primera vista, el mundo parece una multitud de soledades amuchadas, todos contra todos, sálvese quien pueda. Pero el sentido común, el sentido comunitario, es un bichito duro de matar. La esperanza todavía tiene quien la espera, alentada por las voces que resuenan desde nuestro origen común y nuestros asombrosos espacios de encuentro. Es esto. Muy lindo esto. Pienso que una cosa que nosotros no escribimos acá tan claramente en este texto, que eh, muchas veces nosotros nos especializamos en el área del trabajo, en el área de la habitación, en fin. Y cuando uno va a trabajar con las personas y cómo las personas se organizan, todo está ahí mezclado, no se puede tanto dividir así, ¿sí? Eh, Pienso que muchas de esas actividades contan un poco de esto, ¿sí? Sí, sí. Buenísimo, Lenny, muchas gracias. Es súper interesante tu conferencia. Capaz que queremos hacer un espacio de comentarios, preguntas, ¿les parece? ¿Sí? Capaz que... ¿Tenés? Sí, dale, dale, Dani. Tenés que usar el micrófono, porque vamos, y estamos cerca. Así que- Opa, ay. Hola, hola, ahí se escucha bien, sí. Bueno, Lenny, muchas gracias por tu exposición. A dos cosas me quedo pensando que ya también venía trabajando hace un tiempo con el tema de asociativismo, economía social y solidaria. Y una de las cosas que tú traes y que me parece que también, nada, lo hemos visto en el trabajo acá, es este carácter de cómo incide lo comunitario en lo asociativo y lo asociativo en lo comunitario, ¿no? Y cuántas de estas experiencias en realidad parten de líderes comunitarios o de líderes asociativos que se vuelven líderes comunitarios, ¿no? Como esa ida y vuelta entre un ámbito y otro de la vida, en esto que vos decís que a veces en realidad están todos juntos, esa realidad indisciplinada. Y después tenía otra consulta, más que consulta, comentario, como para abrir en intercambio,
Acá también en Uruguay, bueno, como tú decías, hay una larga tradición de cooperativismo, asociativismo, y ahora, hace un tiempo en realidad, el sector está como también trabajando mucho el tema de distribución y consumo, no solo el tema de la producción, sino también como otros canales. Y bueno, nada, también preguntarte si desde tu experiencia, cómo veías esa otra realidad. Excelente. Gracias, Dani. Ahora queremos hacer unas preguntas, vamos. ¿Cómo vamos? Bueno, Sí. Muy interesante me lo encanta. lo que comentaste. Porque, por ejemplo, en la investigación que es de Univens aquí en Rio Grande do Sul, Cris Andrada, que ha desarrollado esta investigación, de inicio él tenía como objetivo de la disertación identificar si la experiencia con la economía solidaria a partir de esta cooperativa Univens, si eso influiría en la actividad política en la comunidad. Era lo que ella que tenía como hipótesis. Pero lo que ella tuvo que reconsiderar fue rever su objetivo de investigación, después de estar un poco trabajando con las mujeres, porque fue una investigación etnográfica. Primero que cuando ella empezó a hacer la investigación, ella buscó la cooperativa, las líderes, presentó la idea del trabajo de investigación, de tesis, de disertación mestrado, y ella tenía intención de hacer un pequeño resumen para facilitar la lectura por las señoras, que eran señoras que no tenían estudio de muchos años por su historia. Y fue muy interesante porque ahí la líder, una persona que es muy importante hoy en el movimiento de la economía solidaria en Brasil, dijo a ella, no, me dé el proyecto mismo. Voy a leer todo el proyecto. Y ahí se comenzó una discusión de cómo conducir la investigación, que es muy interesante, ¿no? No es una investigación sobre, mas é uma investigação com elas. E, bueno, al final, o que Cris identificou é que elas tinham uma atividade comunitária a partir do OP, Orçamento Participativo, pero também algumas de elas haviam sido militantes no movimento obrero, porque algumas eram obreras, ¿sí? Entonces, eso que alimentó, facilitó la construcción de un trabajo de cooperación que tenía un fondo político, que no era apenas la salida posible sin tener una concepción política acerca de eso, que eso también es posible, como las señoras que yo relato al final, elas não tinham uma proposta política de que não queremos isso. Não, era o que era possível fazer. Exatamente. Exatamente. Sim, exatamente. Exatamente. ¿Sí? Entonces, o que também queremos dizer aí que solidariedade não necessariamente, quando traemos este exemplo de las senhoras que costuram, que solidariedade se dá entre as pessoas individuais, não só através de cooperativas e organizações cooperativas, porque penso que esta é uma ideia potente e importante, sim, pero para alguém de elas, desse tipo de iniciativa solidária, há toda uma relação solidária no barrio, sim, que temos que é o que o pesquisador Abdallah Nuruddin, que é de União de Comores, dijo. Es muy interesante el artículo de Abdallah Nuruddin, que ha sido publicado en portugués, no sé si tiene versión para otro, pero el título del artículo es Cuando el trabajo no es más trabajo. Yo cito en el último artículo en el libro
e que ele, na verdade, indaga qual é a concepção de trabalho a ser utilizada. Por quê? Ele é de União de Comores, de uma sociedade que não é industrial e que foi estudar em França, com o professor Yves Schwartz. Conhecem Yves Yves Schwartz, Schwartz? sí, Que é um ergónomo. ergônomo, sim. E aí ele identificou que o conceito de trabalho que os europeus tinham deixava de afuera muitas das atividades que ele veía Veía. em seu país. Pero entonces eso no es trabajo, es lo que él indaga, que es muy importante, porque para mí pienso que muchas de las reflexiones y muchas situaciones que tenemos en África no industrial, que África no es industrial, é importante para refletir sobre nossa realidade de trabalho. Eu tive a oportunidade de ir para República de Cabo Verde e para Guiné-Bissau, que ambas são na costa ocidental de África, e que não é não industrial, que é muito diferente de nossos países acá, que temos malemar na indústria. Sí. Sí, tenemos, ¿no? Y que tenemos una... O economía capitalista, Eso, sí, sí. más allá de que sea la industria, también los servicios, también sí, la sí, administración, exacto. pero con esta lógica de racionalidad capitalista. Exactamente. Sí. Porque, y sí, y cuando estuvo ahí, yo pensé, no voy más a ministrar clases como hacía hasta entonces, porque es muy diferente. Y es muy interesante como nosotros fuimos formados com uma ciência que é europeia e ok, e aprendemos muitíssimo, pero há muitas coisas que não se pode estudar por aí. Incluso há muitas teorias que são aplicáveis, estudos que são aplicáveis quando se fala do trabalho, quando se habla de trabalho formal, do emprego. Pero para essas outras, temos que ver o quê? Sim? Mm. E tinha outra pergunta que eu não sei. O que você falou? Ah, sí. Yo mismo no conozco, pero en este estudio de los 4 barrios, que ha sido desarrollado, que es una gran red, ha sido desarrollado por Egeu Esteves, que es otro autor, y él fue un proyecto de pós-doutorado con el profesor Peter Spink, em la faculdade Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E que penso que aí tinha estas várias mesclas de iniciativas e rede de trabalho, consumo, e todo aí mesclado, sim? Pero eu mesmo não conozco de consumo, porque não sei se a economia solidária, sí, há os que trabalham também com consumo, pero talvez porque o campo de economia solidária em Brasil é muito recente, ¿sí? As experiências são muito recentes, muito mais recentes do que tenéis vos acá, e foi uma iniciativa muito induzida por o problema do desemprego em Brasil. Quando surge o desemprego, estas iniciativas vuelven a ser políticas, incluso, né? Hoje também, como o problema do desemprego e da qualidade de emprego, com a uberização e tudo isso, empieza novamente a ter uma preocupação maior, incluso do governo federal, que é de Lula, com todas as dificuldades que tem, mas há aí uma intenção de buscar incrementar, ¿sí? Porque penso que talvez sejam dinâmicas distintas entre quando é uma cooperativa de trabalho e quando é uma cooperativa de consumo, pero não saberia dizer-lo. Ujú. Sí, buenísimo.
Sí, Lenny, yo también me pareció muy interesante, muchas gracias tu presentación. Y también vos decís, acá, lo africano es interesante para reflexionar sobre nuestro trabajo y los casos que tú estabas comentando son muy interesantes para pensar cómo se organiza el trabajo capitalista en nuestra contemporaneidad, Ajá, que de alguna manera justamente lo que deja de lado estos modos de organizar el trabajo es esta cuestión comunitaria, ¿no? Porque vos hablás acá de la ayuda mutua, por ujú, ejemplo, ¿no? Y cómo se genera esa ayuda mutua a partir de la amistad y de la vecindad. Y eso sí, es una cuestión afectiva y que sí, está circulando. Cuando en la organización se procura la cooperación, la coordinación es una cooperación obligada sí, también, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia que también produce o esa, de alguna manera provoca, produce también esa precariedad subjetiva en relación a estos lazos que son más sí, amistosos. Eso una de las cosas también y cómo esta propia convivencia genera un contexto de confianza ujú, entre esta poblaciones, sí, ¿no? Que se juntan para hacer algo en conjunto. Se me ocurría pensarlo también desde aquí podemos pensar la dimensión ontológica del trabajo, ¿no? Y no tanto en esto como en sí, esta distinción del empleo y el trabajo, sino que en estas formas de producir hay una producción del sujeto sí, más orgánica, sí, me pareció muy lindo esto que traes, además de la cantidad de autores que nos mencionaste. Fui anotando todo. Así que como muy interesante, Lenny, estos comentarios así. Capaz que, nada, algún comentario en relación a esto que te estoy diciendo, cómo te resuena, digamos. Yo pienso que importante como no es romantizar esto también, Mm, que esa es la salida del mundo, ¿no? Sí. Incluso porque principalmente con estas señoras que costuran, eh, hoy tenemos el discurso de emprendedorismo que es una bomba, sí, claro. Mm, ¿sí? Que tenemos también. que tener cuidado con esto, Mm, ¿sí? Sí. Por otro lado, pienso que es importante mostrar que son iniciativas que existen, ¿sí? mm, Y cómo hacer para que no sea lo que eh, hay un documento del PNUD acerca de la situación, no sé exactamente de Chile, que es como que hay, en función del neoliberalismo que es tan fuerte ahí, mm. hay un término que es individualización asocial, Guau. que es un problema, pienso que eso es un problema. Estaba hablando de un podcast que voy a enviar para Silvia acerca de coach, emprendedor, influencer, que es este indivíduo. Claro. Entonces, pienso que tenemos que enfrentar esto también, quer dizer, eh, eh, son soluciones que las personas construyen, pero que tienen también problemas, que tenemos Mm, que ver cómo que no dejarlo ahí, mm, ¿sí? Como que conseguir de alguna forma, incluso conocer las formas como se da la solidaridad ahí, entre ellas, mm, ¿sí? Como dijo, no, cada una costura en su tienda, en su casa separadamente, pero elas têm relação de solidariedade. Como a partir do que elas fazem,
poder facilitar relaciones que sean más colectivas. Y también cómo hacer para garantizar la protección social. Claro, claro. Sí, otros. ¿no? El trabajo precario, ¿no? Como las políticas públicas y también lo colectivo, ¿no? Creo que era lo que Sí, al principio nombrabas, sí, como cuidar también esos trabajos no formales, ¿no? sí, sí, Y sí. sí. Porque al menos en Brasil, no sé cómo es la situación acá, en otros países, pero en Brasil, de facto, todo el aparato de protección social, de legislación de trabajo, legislación de seguridad social, tiene como referencia el trabajo asalariado. Sí. Sí, acá también. Acá también, pero hay una nueva figura, ¿no? De los últimos años, que es los monotributistas. Ah, sí, que es que el es- MEI. En Brasil, acho que es microemprendedor individual. ¿Eh? Sí, No algo sé. así, pero contribuyen con la seguridad social también, tienen. Acho que sí. Ahí va. Es una nueva figura de los Sí. últimos años. Sí. También las unipersonales, sí, claro. ¿Cómo? Las unipersonales, los cuentapropistas. Ah, sí. Pero eso es más sí, costoso que para los microemprendimientos existen estos otros de monotributo. Sí. Igual pagan una Ajá, cuota ajá. para tener seguridad social. Ujú. Sí. Y seguro médico, exacto. Médico. Sí, Ajá, seguro ajá. médico. Sí, y en Brasil, por ejemplo, el SUS es muy importante, que es el Sistema Único de Salud, pero todo el tiempo hay una gran amenaza y ahora incluso hay un economista, Arminio Fraga, él fue ministro, no, ¿qué que él fue? Banco Central. Él fue el director del Banco Central, economista, y que es un liberal. Sí. Y estaba muy preocupado con el SUS. ¿Por qué este cara está preocupado con el SUS? Coisa buena no va a haber. Y sí, no viene, no viene. De su idea es que no es posible más costear el SUS. Entonces, pienso que todo el tiempo es una briga para Claro. mantener esto, sí. Sí. Hola. Gracias, buenísimo. Yo quería conectar con el tema porque esto es una conversación en el campo de la psicología, digamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, no importa lo que creo, hay bastante investigación y Lenny tiene también mucho que ver con eso. Creo que la psicología no es una, digamos, una víctima en el modo de producción capitalista, sino que ha sido un campo disciplinario y profesional constructor de muchos de las materialidades con las que tú empezabas la presentación. Entonces, a mí una de las cosas que me ha interesado de tu discurso es este rescate, digamos, de determinadas categorías intangibles, la solidaridad, por ejemplo, que se materializa en acciones, pero a su vez tú insististe un par de veces, no caigamos en el Quer falar romanticismo. portugués. No caigamos en el romanticismo, decías tú, ¿no? Entonces, esto creo que es una invitación para tu solidaridad, de si quieres compartir. Me parece que en el campo de la psicología necesitamos fortalecer la historia de los conceptos, de las categorías, de los términos. Me estoy acordando ahora de Luhmann y su trabajo sobre confianza, por ejemplo, ¿no? Quizá con solidaridad en el campo de rescatarlo como una categoría que se haga más musculosa para que los tontos no crean que estamos hablando de romanticismo, sin menoscabar el romanticismo. Pero bueno, es como... Hemos leído hace un tiempo un artículo tuyo con
con Pulido, ¿no? Sí. Y bueno, y trabajamos Acerca mucho. de la crítica. Claro, exactamente, en eso de ponernos en cuestión como practicantes de la psicología. Sí. Es muy interesante. Yo pienso que es importante resgatar o mismo reconceptualizar como algunos de los términos, sí, que son utilizados. Y la psicología social siempre una visada acerca de los objetos que están muy cerca de otras disciplinas. Entonces, también entender los conceptos como algo que es fruto de una reflexión interdisciplinar, ¿sí? Y también yo digo que siempre aprendí mucho con los trabajadores. Yo trabajé mucho con formación sindical cuando trabajé en el campo de salud trabajadores. Y mismo estos relatos son prácticamente relatos de descripciones de situaciones que nosotros observamos, que nosotros no interferimos en muchas de ellas. Entonces, pienso que tenemos mucho a aprender para incluso fortalecer los conceptos, como que estoy muy de acuerdo con usted, fortalecer los conceptos. Pienso que junto con otras disciplinas y con los trabajadores y las trabajadoras, pienso que esto me parece fundamental. Solo multidisciplinar, sino intersectorial, diría los feminismos, digamos. Intersectorial en términos de como... En esto de que los trabajadores tienen que ser parte de la producción de estos conceptos. Ah, sí. No es producirlos entre nosotros Sí. para llevárselos. Sí. Incluso pienso que ahí lleva a una otra discusión que es quién son los y las autoras y autores. Es una otra discusión. Somos los autores. Estaba me acordando ahora de una alumna de doctorado, pero de una otra profesora en otra área, no era de psicología de trabajo, y que era una investigación participativa que dependió muchísimo de las personas que ella estudiaba, que eran personas que vivían en la calle. Y para poder tener acceso a las personas de la calle, ella tuvo que tener la gran ayuda de una persona que estaba en la calle. Y después, cuando estaba a escribir su trabajo, esta persona la cuestionó si él que la ayudó no sería también autor. Pienso que es un problema, ¿sí? Importante para nosotros reflexionarnos. Claro. ¿Y es el autor? Y incluso porque son trabajos académicos, ¿cómo se hace? ¿Quién va a defender la tesis? Son problemas muy importantes y serios. ¿Sí? Sí. Mas, Silvia, no sé, yo no hablé mucho de lo que usted ya traído como cuestión para mí. Que sí, hablaste mucho, sí. Claro que sí. Sí, no sé si queremos tener alguna otra cuestión, si no, la podemos saludar, le podemos dar un regalo a Lenny. Obrigada. Como lo hizo bien, le damos el regalo. Obrigada. Bem. Muito gostoso estar aqui com vocês e cada vez que a gente fala do assunto, então a gente começa a pensar, né, em outras coisas e as questões que vocês trazem, que são questões que a gente não pensou, né? Então, isso é muito bom. Aguentando o meu portunhol. No, se entiende, se entiende. Olha, Bueno, es un libro de Ida Vitale que palavra por es palavra, el mundo se ahí hace. está, es un libro de ella, 201 101 años y es
una de las Linda. escritoras uruguayas premiadas por el Premio Cervantes de sí. las letras. Sim, muita Exacto. graça. Sim. Eu participo de grupo de colegas de clube de leitura e que nós estamos lendo mulheres latino-americanas. Então, Ahí chegou. tenés. Muchas Nada gracias, más. muchas gracias. Bueno, que lo disfrutes. Sí, exactamente. Bueno, gracias Lenny por estar acá y bueno, un gusto. Entonces, bueno, y gracias a ustedes.